Va a ser práctico y va a entrar el práctico 1, 2 y 3. Netamente práctico. El 21 vamos a hacer una defensita del trabajo práctico 3 que es el siguiente. Y el 22, el viernes 22, haríamos el cuestionario por módulo de la unidad 2 y 3. Eso a los fines de que es lo que charlamos con ese, para tratar de que no lleguemos al integrador con que esta unidad, por ejemplo, no sé qué pasa, que es cierto eso. Cuando le toca la unidad 3, en los últimos tiempos he visto que dicen, no sé nada, y se van. Siendo que una de las unidades más fáciles, realmente es una unidad que tiene contenido, es cierto, pero tiene mucho contenido normativo, que es lo que están viendo ustedes ahora. Y eso no, o sea, salvo algunas cositas, no es necesario exponerlo, digamos, ¿no? Eso para la práctica está bien, pero en una integrador no hace falta detallar todas las normas. Yo no pido las normas detallada en los exámenes integradores. Les pido el concepto. ¿Cómo se verifica? Por ejemplo, a ver, vamos a verificación de muros perpendiculares, que hoy lo van a ver con Ezequiel. Bueno, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el plano de falla? ¿Cuáles son los ensayos que se hacen? Eso es lo que pido en el integrador. O bien, que ahora que eso podemos implementar también, de sortear 2 temas en lugar de 1. Y que ustedes elijan uno de ustedes. Para que el alumno no tenga ese shock, cortisona, y después tenga que ir a un psicólogo para que le baje la cortisona elevada, ese estrés que yo sé que a veces les genero a algunos chicos, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a sortear 2 temas. No tienen que saber los 2 temas, ¿no? Pero uno van a elegir ustedes ponerlo. Y del otro le haré algunas preguntitas. Claro, quiere un sorteo. Quiere la cortisona. No, bueno, por eso, pero si en el primero anduvo bien, no es necesario llevarlo al segundo. Y generalmente cuando uno empieza a escarbar en el alumno, ¿qué es lo que pasaba cuando rendían con Caro, con Barrante, que temblaban y lo pasaban? Porque decía algo mal el alumno, algo incorrecto conceptualmente. Entonces el profesor trataba de, bueno, a ver, mirarlo de otra manera, veamos, de buscar la vuelta para que a ver si se lograba corregir el alumno. Y obviamente que algunos pensaban que estaban persiguiendo o que uno está tratando de achar y no, está diciendo malas cosas, pero no se da cuenta, no reacciona y bueno, está. Por no acharlo, uno le dice, bueno, a ver, quizás hace otra pregunta. Yo soy enemigo de las preguntas capciosas y de digamos, desorientar al alumno. Yo prefiero, bueno, sale un tema sorteado, escríbemelo, pero no recitámelo. Dije, exponémelo. Yo puedo yo me olvido una expresión, ¿cuál es el problema? Nos fijamos justo cuál es la expresión. Pero no sé el concepto de que depende la variable y cuál es el problema. Eso sí, lo tenés que dominar. Eso no te lo da la IA. La expresión puede ser que te lo dé la IA y puedas completarlo. Puedo, muchos exámenes, no he achado por no acordarse una forma o algo. Pero sí por no saber un concepto o no saber el tema o no poder ponerlo. Es como para darle algunos tips y bueno, si hay un consenso podemos adoptar esa metodología de sortear 2 temas. Yo iba a implementar en realidad en metálica, ¿no? En los míos 2, pero puedo implementar en los 2. Sortear 2 temas que ustedes elijan y que quieren defender. Si andan bien, bueno, vemos, ya está. Si no andan bien, vamos al otro tema. O te hago alguna preguntita del otro tema que sea conceptual y ya está. O seguimos con la misma metodología, sorteo un tema, ¿no es cierto? Matar o morir. No lo sé, listo, un gran abrazo. En el recuperatorio. Aparte tienen recuperatorio, no es que mueren ahí, van a un recuperatorio.
Si en el recuperatorio, ¿qué pasa? No se presentan en el integrador. Bueno, no es cuestión de usted. Salvo que tengan algún problema grave, serio, un problema certificado, qué sé yo, si lo contemplo, legalmente que mandan el mensajito ese día, por supuesto, no que vengan a los 3 días que la mataron a la suegra o mataron a alguna familiar, digamos, y para zafarnos, no, en ese momento tenés que avisar que tienes un problema y que te gustaría no perder esa instancia porque realmente tenés un problema grave. Bueno, lo vemos, lo analizamos. De manera personal me puedo tomar tiempo para volvértelo a tomar a vos solo. Se contempla, ¿cierto? Somos humanos, todos tenemos un quilombo. Pero no hay que matar a suegra, ni matar a perro ahí para zafar. No maten al perro. Yo los quiero mucho, los perros. Bueno, esa es la temática más o menos del integrador. Y el tema este en particular es un tema más simple. Entonces, hasta que venga ese, podemos ir charlando un poquito sobre el cuestionario que va a ser el día 22, perdón. El cuestionario número 2. Entran 2 temas, justamente. Uno de ellos es mampostería y el otro tema, uno de ellos es la unidad 2. Claro. En realidad, ojo, la unidad se llama construcciones sismorresistentes. Hay un apunte en PDF del ingeniero Caro que está subido a la plataforma, donde ustedes pueden ver todos estos temas. Hay libros, ¿no? Hay libros, hay mucho contenido. Pueden usar la guía también, bien enfocada para sacar material. Pero básicamente le dimos nosotros el enfoque, ¿no es cierto? Y ya vimos las tipologías, analizamos, ahí está, te está haciendo un pequeño review para cuestionar el problema. O sea que de estos temas se elegirán algunos tópicos y armaremos un cuestionario. Con algunos temas que habrá que desarrollar y otros temas que será, bueno, multiple choice. La idea, como les digo, es hacer algo sencillo para que tengan un ejercicio y no vayan olvidando los temas. Y vuelvo a reiterar, el tema mampostería es uno de los temas más simples. O sea, hay temas más grosos, más complejos, con más contenido. No sé por qué, o sea, siempre pasa, como decía Lece, de que fallan en ese tema en el integrador. ¿Está? Pero bueno, vamos a implementar consultas para que nos falten. Lo que decía es a los chicos, bueno, la semana que viene, el lunes y el viernes feriado. Martes, miércoles y jueves, consulta, pero deberíamos fijar algún horario como para que seguro estemos. En principio vamos a estar, pero por ahí le vamos a pasar el 6. Porque viene. Vos fijás un horario, yo fijás otro, a la mañana preferentemente, y yo les completaré algo, pero es muy importante que hagan consulta de la práctica, porque va a ser básica práctica. También puedo hacer consulta de la teoría, yo también puedo dar consulta de la práctica. Hay un cierto que hay unos ventajones, es una puerta de vidrio, creo. Algo se cayó allá, que tiene mucho cuidado. La puerta de abajo, la puerta de piedra, la sede. Bueno, eso es todo. Como les digo, hay mucho contenido en mampostería, pero hay mucho contenido que es normativo. Y yo, inclusive en mis diapositivas, yo lo salté a ese contenido. O sea que en los cuestionarios del integrador no lo estoy pidiendo. ¿Tá? Yo no le estoy dando todo lo que está dando ese ahora para la práctica, porque no es tan, o sea, es importante, pero basado en lo que yo digo. Por ejemplo, ahora él va a dar verificaciones. Todas las verificaciones se bajan en un modo de falla, que es lo que lo vimos en detalle, ¿entendés? Y de allí aparecen los modelos de falla y aparecen las fórmulas que él va a detallar, ¿vale?
Ha ido cambiando la normativa, se ha hecho más simple, que es lo que le va a dar. Cambia la norma y puede ser que el día de mañana cambie totalmente. Pero lo que no cambia es cómo falla el muro, no va a cambiar nunca. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el concepto? Yo les di los conceptos de paneles, les di la normativa así directamente, pero se la di así con 2 diapositivas, él se la dio en detalle la clase pasada. Bueno, hasta ahí no llego yo, ya lo dejo ahora. Por ejemplo, lo que pregunta su compañero acá es referido a cómo sacamos la fuerza sísmica, digamos, porque no perdamos de vista que es lo mismo que veníamos haciendo con pórticos. Entonces, en el problema 1, que es un solo muro, nada más, ¿sí? No tenemos una estructura en 3D. Entonces, el peso por coeficiente sísmico, que podemos utilizar el coeficiente normalizado de la verificación del método simplificado, que lo vimos para que sea más rápido. Con eso nosotros sacamos la fuerza, y en este caso un solo piso, o sea que directamente esa va a ser la fuerza que está aplicada en la totalidad del muro y el corte basal. Entonces, para distribuir después los cortes por muro, porque seguramente le van a quedar cortados, o sea, de todo ese muro completo le van a quedar muros cortados o encadenados. Entonces eso lo distribuimos por rigidez. En el caso del problema 2, que ya tienen disponible la consigna, el plano, todo en la plataforma, les recuerdo que tienen que usar la planillita de torsión, ¿sí? Considerando la excentricidad inherente referido a la diferencia entre centro de masa y centro de rigidez, o sea que tienen que calcular centro de masa corregido y centro de rigidez, y distribuir por torsión, considerando la excentricidad esa accidental también, más y menos. Una aclaración también sobre eso, que en el caso de mampostería, no lo dice explícitamente para los pórticos, pero en este caso sí me dice que no puedo tener un corte por rotación mayor que el corte por traslación. ¿Sí? Eso tenemos que verificarlo, porque por ahí la estructura puede ser irregular o puede tener mucha torsión, y eso es una forma de controlar, digamos, la regularidad y que no se nos vayan los esfuerzos. Eso es una cuestión. La otra es que si yo tengo un muro, pongamos que tengo un muro que es muy grande, que está continuo y está dividido en paneles, pero es uno solo, no puedo, si ese muro se toma el 30% de todo el corte, entonces yo tengo que diseñarlo para un 20% adicional del corte. ¿Sí? Que eso no lo teníamos en pórtico tampoco, pero me lo dice el reglamento. ¿Sí? O sea, ustedes van a calcular el corte por muro. ¿Sí? Después, si hay un muro que ustedes lo ponen a simple vista que se lleva mucho corte, no sé si será el caso pero se le da alguna vez, no tienen que diseñarlo para ese corte, sino a ese lo multiplican por 1,2, se le suman un 20% y lo diseñan para ese corte, o verifican para ese corte. Bueno, habíamos llegado nosotros entonces a realizar la verificación de resistencia del muro. Como decía recién el profe, si bien es un tema más sencillo, o sea, respecto de otros temas, bueno, no es que sea importante porque mampostería decimos resistente. Y la particularidad que este reglamento, esta versión, digamos, simplificó casi todas las verificaciones y lo llevó a una cuestión de un análisis geométrico. Entonces, por ejemplo, para redondear esto que les decía el profe, ustedes tienen el muro, como cualquier elemento vertical, sea un tabique, sea un muro, un panel, de cualquier material, va a estar solicitado a un esfuerzo normal, a un momento, a un corte, y cargas también perpendiculares al plano. ¿Sí? Entonces, nosotros deberíamos, y lo hacíamos en el reglamento anterior, verificar todas esas condiciones, como diseñábamos un elemento de hormigón armado.
¿sí? Las columnas, flexo compresión, corte para los estribos, si teníamos viga para flexión y cortes, hacer todas las verificaciones. Ahora, todo esto, si ustedes se fijan, este corte que tenemos acá depende del peso. O sea, es proporcional al peso previo por el coeficiente sísmico. ¿Sí? Y todas las verificaciones, me lo dice el reglamento, nosotros podemos prescindir de hacerlas. De hecho, no las hace el mismo reglamento, siempre y cuando nosotros cumplamos las cuestiones geométricas, ¿sí? Y todos los requisitos, principalmente del capítulo 4. El capítulo 4 es la clave, porque me dice la forma, las dimensiones de los paneles, de los encadenados. Nosotros, cumpliendo con eso, no podemos evitar de hacer todas estas verificaciones, incluso solo carga axial, flexo compresión, hasta incluso para un piso, las cargas perpendiculares al plano. ¿Sí? Todo me va a llevar solamente a esta verificación. ¿Eso ustedes por qué creen que es así? Porque llama la atención, ¿por qué sacamos verificaciones y ahora solamente hacemos una sola? ¿Qué les parece? Porque el corte, o sea, depende de la masa de la nube. Bueno, es lo que decíamos, que el esfuerzo, o sea, todo el peso me va a permitir calcular a mí este esfuerzo normal, calcular ese corte. Se me estaría un poco implícito ahí. Pero ¿por qué más podemos prescindir si nosotros seguimos las otras prescripciones, prescindimos de esas verificaciones? ¿Qué creen que es importante? Lo mismo que decíamos para los cortes de hormigón armado, que muchas veces me condiciona el diseño, algo muy importante. ¿Qué es? Bueno, puede ser, pero no tanto por ese caso. ¿Qué verificación le decía yo que es muy importante, que hasta incluso más que el cálculo de las armaduras? El piso. La inclusión del piso. ¿Sí? Muchas veces me termina condicionando, me condiciona toda la geometría porque es un criterio de rigidez. Entonces acá pasa lo mismo. Ustedes lo ven, si yo doto a ese muro de la rigidez suficiente, entonces las otras verificaciones, que en algún momento sería bueno que puedan hacerlas con dos reglamentos para que vean cuánto les da. Con eso yo cubro el criterio de rigidez. Entonces solamente me termina condicionando el corte. ¿Sí? Eso también para que lo tengamos claro. Entonces por eso la única verificación que nosotros vamos a hacer acá es la verificación del corte, que es la que vimos al final de la clase pasada. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros verificamos, en un estado límite último, verificamos el muro como tal. ¿Sí? Tenemos que además ver el tema del encadenado, porque forman parte del muro y son muy importantes. Son elementos de hormigón armado. Por ahí, al ver esto y ver las dimensiones que toman los encadenados, las armaduras que toman los encadenados, nos resulte más cómodo, más práctico diferenciarlo de la estructura porticada. Entonces, en el capítulo 4, primero me dice respecto de los materiales. Son columnas y vigas. ¿Sí? Me dice que mínimamente necesito un hormigón H20. Y el acero que vamos a utilizar es el mismo que usábamos para viga y columna de hormigón armado, el ADN 420. Entonces, como materiales, mínimo un H20. ¿En qué caso utilizaré un H25, un H30? ¿De la zona sísmica? ¿O de qué razón? Bueno, lo dejamos como último, digamos, de modificar los proyectos, eso, digamos,
aumentar la resistencia. En este caso, tan poquita armadura que no hace falta. ¿En qué caso utilizaríamos un hormigón mayor? Si me demanda el criterio de durabilidad, no tengo un hormigón 1, vale lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos un H20 y el mismo acero. Tenemos que sacar los recubrimientos, tenemos que verificar separaciones, lo mismo. ¿Sí? Entonces iniciamos considerando esos valores. Ahora quería escribir eso. Para que lo tenga ahí a mano, el artículo 415 me dice la ubicación de las columnas de encadenado. ¿Sí? Yo se lo dije al principio cuando hicimos el planteo, pero para que lo tengan porque es la base para iniciar el planteo. ¿Sí? Artículo 415, ubicación de las columnas encadenadas. Es lo que decíamos, en los extremos libres, en las intersecciones, donde tengo abertura, ¿sí? Ahí voy a necesitar columnas encadenadas para dividir el muro en paneles, lo divido con columnas encadenadas. De igual forma, la ubicación de las vigas de encadenado, 414. Esta es la columna de encadenado, la viga de encadenado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo que decíamos recién, digamos, si no cumplimos con estas cuestiones, quizás estemos condicionados a que no verifique alguno de los otros esfuerzos. Entonces me dice, a nivel de fundación, también la fundación corrida reemplaza esa viga si está a nivel del muro. Nivel de entrepiso, cubiertas. Y acá estaba lo que yo le decía de que si tengo una pendiente mayor de 15%, hay que ponerle una horizontal también. O sea, una horizontal y cierro con una inclinada. Y en el caso que tenga paneles muy altos, también ponerle una intermedia. ¿Sí? Todo eso me lo dice acá. Para que lo tengan ahí como recordatorio. Bueno, entonces vamos a ver el diseño de las vigas y las columnas encadenadas. En el 441 en el artículo 441, ¿qué me dice ese artículo? Transversal de viga de encadenado. Muy bien. Es la sección. ¿Sí? En este caso nosotros no vamos a predimensionar como hacíamos en la viga de hormigón armado, en la columna de hormigón armado, porque la función es encadenar el muro. La viga no va a estar solicitada a flexión así libre, que pueda tener una flecha considerable, está apoyada sobre el muro. ¿Sí? La columna igual. Entonces me dice que el ancho de la viga de encadenado, podemos mostrarlo directamente. Más fácil. Tiene que ser el ancho del muro. ¿Sí? Dijimos que como mínimo tenemos un muro de 18 para que sea estructural, sin considerar revoque, porque coincide con el ancho del compuesto, de cualquiera. Pero también podemos tener un mayor espesor. Esos son requisitos geométricos para vigas encadenadas. O sea, me dice
como mínimo el espesor del muro. ¿Sí? Ahora, si el muro es más grande, y por cuestiones quizás estéticas, yo puedo esconder esa columna, esa viga de encadenado dentro del muro. Podemos tener un muro de 30, de ladrillo macizo, podemos tener de mayor dimensión, digamos, no solo 20 centímetros. Entonces, la alternativa es poner un ancho de viga que sea como mínimo 2/3 del espesor. Si tenemos un muro de 20, ¿cuánto es 2/3 de 20? 3. ¿Cuánto es? Exacto, ¿quién me dice exacto? ¿Tiene calculadora? $13,33 centímetros. ¿Sí? ¿Puedo poner ese ancho de viga? ¿Qué ancho de viga pondríamos? 15. Para redondear 15. ¿Sí? Entonces, si tenemos un muro de 20, podemos poner vigas para que tengan en la cabeza siempre las dimensiones más usadas. Vigas de ancho de 20, que me cierre completo el muro, y si no, ancho de 15. Para muros ya más grandes, bueno, tendré que verificar de vuelta esto. La altura, ¿sí? No es como hacíamos antes, la longitud sobre cierto valor, sino que acá me dice que es el máximo entre la mitad del espesor del muro y 15. Entonces, si el muro es de 20, el espesor va a ser 10. Entonces no podemos poner esta, tiene que ser 15. ¿Sí? Entonces, como mínimo, tenemos una viga de encadenado de 20 por 15 de alto. Después, si el diseño de la armadura o algo me demanda más, puedo hacer de 20 por 20. ¿Sí? Como mínimo necesitamos eso. En el caso de que yo tenga una viga de un espesor más chico, lo que me dice ahí es que tengo que compensar el área. Yo puedo reducir un poco el espesor, pero el área tiene que ser la misma. Entonces, si de acá nosotros ponemos 20 por 15, esta de acá va a tener que ser 15 por 20. ¿Sí? ¿Se lo ve eso? ¿Sí? Entonces son valores que tenemos que recordar. En base a eso, me dice qué armadura tenemos que poner. Una alternativa, como siempre, es resolver esto utilizando, por ejemplo, el método de elemento finito. ¿Sí? Yo puedo modelar el muro, modelar la viga y columna de encadenado, que de hecho el profe le mostró ahí en teoría un ejemplo. Puedo hacerlo, si no a eso, de manera de cálculo, reemplazándolo por el método de bielas. ¿Sí? Donde tengo bielas que me representan la columna, la viga, y una biela que representa la mampostería. Sería la segunda opción. La tercera opción es la que dice acá, procedimiento aproximado para la viga de encadenado. Donde me dice que, y fíjense que es un esfuerzo normal, ¿sí? No es un momento para diseñar la viga. Esa viga va a estar trabajando más como si fuese un puntal, ¿sí? Como si fuese no un tensor, pero como si fuese un elemento tipo columna. ¿Sí? Ese esfuerzo normal va a ser igual al corte del muro. Si tengo paneles, va a ser el corte del panel. Entonces, eso es lo que me dice acá. ¿Sí? Es directo el valor del esfuerzo, es un esfuerzo axial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para calcular la armadura? Es el estado límite último para esfuerzos axiales, donde el esfuerzo requerido es el corte del muro
y lo que resiste ese elemento es, me dice acá en forma simplificada, directamente el área de la armadura. Entonces nosotros tendríamos acá que el área de la armadura va a ser igual a ¿qué? A este valor, que es el NUV dividido el phi sobre el FI. Y este directamente lo podemos poner como el BUV, que sería este valor. Sí, es directo el cálculo de armadura. Ahí sacó un valor de corte del muro. Ahí sacó un valor del DU. Este valor me va a dar en centímetros cuadrados. Y tengo que distribuirlo, me dice, de manera uniforme en todas las caras. O sea que si yo tengo mi sección acá, no necesariamente me va a dar 4 barras. Puede ser que esté solicitado, puede tener estribos y tendré que ubicar la armadura distribuida. Sí, es simplemente para que vean que no necesariamente son 4 barras, pero casi siempre son 4 barras. La separación máxima que me dice entre barras, por si tengo encadenados muy grandes, es de 20 centímetros. Esta separación entre barras, 20 centímetros. ¿Qué separación mínima tendré? Exactamente. ¿Sí? Porque vale todo lo que me complementa el reglamento 201. ¿Sí? Y esa área también, así como tenemos un área de cálculo, tenemos un área mínima. Esa área mínima, me dice acá, nosotros tomamos para la zona sísmica nuestra, me dice que lo obtengo de esta forma. Eso sí lo podemos calcular. Y ahí T es el espesor entra en milímetros. Acá el espesor entra en milímetros, el FI son 420, entra en megapascales, y esa armadura me va a dar a mí acá en milímetros cuadrados. Lo único que no conocemos acá es este valor K. Ese valor K tiene en cuenta la influencia de otros pisos. Entonces, para el problema 1, que nosotros tenemos un solo nivel, ese K es igual a 0. ¿Sí? Acá este es igual a 0. ¿Cuánto me quedaría entonces la armadura mínima? Acá vamos a decir para tener un valor. Centímetro cuadrado. 16,66. En centímetros cuadrados. 16,67. En milímetros cuadrados. 166,67. Entonces 1,6. Ah, sí. Bueno, nada, no sé,
Entonces tenemos acá un valor, la armadura mínima 1,6 centímetros cuadrados. ¿Qué me dice además el reglamento? Si yo no llego de cálculo a utilizar a esta armadura mínima, tendré que adoptar la mínima, que es lo que hacemos siempre. Pero a su vez me limita con el diámetro de la barra y la cantidad de barras. Eso está acá. En zona sísmica me dice que como mínimo tengo que utilizar 4 barras, ¿sí?, de Fidel 8. Entonces, ¿cuánta armadura en centímetros cuadrados son 4 barras del 8? 2 centímetros. 0,5 por cada una. 2 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, para un espesor de 20, que es lo mínimo, para un solo piso, vemos que necesitamos, salvo que tengamos esfuerzos de corte muy grandes, pero como mínimo 4 barras del 8. ¿Sí? ¿Está eso? Sí. Entonces me preguntan, son valores. ¿El FI cuánto tomas ahí para hacer la verificación? 0,9. No, al principio se hizo tal. Eso no. Corte también lo menciona, pero no lo dice. Sí, sí. Ah, está. Pues así. Si yo la presente también ahí está, pues sí, Bueno, con respecto a los estribos, vamos a tener ahí un esfuerzo de corte BU para diseñar los estribos, pero me da la siguiente recomendación, exigencia. Me dice que tengo que densificar los estribos en los extremos y en el centro pone estribos que le llama zonas normales y en los extremos zonas críticas. ¿Por qué creen que será eso? O sea, me dice que yo tengo la viga de encadenado acá, así, y tengo acá una zona crítica, acá tengo una zona crítica y acá una zona normal. ¿Por qué hay más corte? No, estamos diciendo que no hay corte. ¿Por qué puede ser? Podría, pero por ahí apunta a otra cosa. Puede ser por la unión de la Puede ser para la columna pasa lo mismo, también pide exactamente lo mismo. Se olvidaron la unidad 2, evidentemente, ¿no? Totalmente tan en blanco. No me habló de las rótulas blancas. Nosotros no estamos hablando de un R igual a 7 acá, imposible, pero tampoco es totalmente elástico lineal, para un R de 1,5. Si queremos considerar un valor de R, una ductilidad, un poquito de ductilidad, ¿quién se lo va a dar? No se lo va a dar el mampuesto, digamos, sino el mortero. Se lo va a dar el encadenado. ¿Sí? Entonces, debido a esto, tenemos una zona crítica. Lo que me dice es densificar los estribos ahí.
mínimo un diámetro de barra del 6 y separación cada 10 centímetros. Entonces acá tenemos phi de 6 cada 10 centímetros. Y en la zona normal, donde no tendría una formación potencial de rótula plástica, me dice estribo del 6 cada 20. Nosotros buscamos que la estructura del neón se rompe en la rótula, pero que esto no se rompe en esta zona. Así, como para entender. No, sino que falle en la zona, o sea que tenga mayor deformación ante la misma carga en esa zona del rótulo. Porque si yo no encadeno el muro, se me da este tipo de fallas frágiles de la biela, de la zona de interfaz, mal puesto el mortero, concentración de fuerzas en los extremos, y eso cero utilidad. De todas formas, acá me da unos requisitos, son valores para que lo tengamos presente, ¿sí? Siempre me da unos requisitos, me dice que esa longitud es como mínimo, esta longitud de la zona crítica, 60 centímetros. Es más o menos similar para encadenados de 20, lo mismo que nos da para el pórtico, que sería 3 veces H, en este caso 3 veces por 20 centímetros, que es la recomendación para pórticos. Me dice que controlemos de todas formas el diámetro, porque si yo tengo mampostería de ladrillo macizo, espesor de 30 por ejemplo, me permiten hacer con cierto mortero también hasta 4 pisos, lo vimos en el capítulo 3. Entonces no es que siempre lo tener encadenado con estos valores, ¿sí? Tengo que verificarlo, pueden quedar encadenados un poco más grandes, con más armadura. Entonces acá me da limitaciones del diámetro, ¿sí? Que tiene que tener el estribo, como mínimo 6. Pero si acá me demanda un mayor diámetro, puedo terminar usando estribo del 8. Obviamente que va a ser coincidente con el esfuerzo que voy a tener axial. Entonces voy a tener barra del 8 con estribo del 8. ¿Sí? Seguramente tendré diámetro de barra un poquito más, como el 10. Y el 10, el 12 con estribo del 8, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay que verificarlo. Bueno, en el caso de las columnas de encadenado, estamos hasta ahí. Entonces, en el caso de lo que tienen que presentar ustedes en el ejercicio 1, el detalle de cada uno de los muros con sus armaduras, indicando esto. Los estribos, las barras, dibujando la sección, 20 por 20, 20 por 15. ¿Sí? Eso les pido en el problema 1. En el problema 2, no, pero en el problema 1 sí. Y el AutoCAD. Columna de encadenado. Decíamos en las intersecciones, en los extremos, parallelismo de abertura, paneles, etc. Si yo tengo intersecciones, me dice que como mínimo el ancho tiene que ser el del muro de mayor espesor, que sería esto. ¿Sí? El ancho B, el espesor del muro más grande. Y para H, me dice el mayor valor entre el espesor del mismo muro, del muro 2, 2/3 del espesor del muro mayor, y como mínimo 15. O sea que otra vez tendremos una columna de encadenado mínimo 20 por 15. En el caso que no tenga un muro perpendicular y simplemente sea un encadenado para dividir paneles o aberturas, también el espesor sigue siendo el ancho del muro, ¿sí? Y ya la altura de ese encadenado, si lo vemos así como está en el dibujo, cumple los mismos requisitos. ¿Sí? Se puede quedar encadenado 20 por 20, encadenado 20 por 15.
Luego de eso, no. Si ustedes ven encadenados que sean más chicos que eso, no son estructurales, no es una mampostería sismo-resistente. Pues podemos tener en una casa de construcción de tabique en muros interiores que sean de 10, de 15, con encadenados de 10 por 10, de 10 por 15, que esos no son estructurales. ¿Sí? El mismo criterio si yo quiero esconder la columna en el muro, o sea, compenso las áreas. En vez de que sea 20 por 15, será 15 por 20. Acá lo que me cambia un poco es la verificación sigue siendo la misma porque es un esfuerzo axial. ¿Sí? Lo que me cambia es el valor del corte. ¿Sí? Tiene esta expresión H0, la altura del panel, y L0, la longitud del panel. Después los requisitos también son... La necesitamos volver a la fórmula. Es muy simple, la fórmula esa es el momento, o sea, el corte por la altura del panel produce un momento. Ese momento dividido la distancia entre las columnas, que es el otro momento que producen las columnas, y la fórmula es muy simple. Claro, así lo ven para acordarse conceptualmente, digamos. Sería En viga, el propio esfuerzo es el esfuerzo que solicita la viga. Acá no, el momento es que está solicitando a las columnas. Exacto. este momento que produciría el vuelco del muro, es que tengo que compensarlo con los dos esfuerzos de las columnas. Claro, es todo eso. Y ahí es un esfuerzo por procedimiento simplificado. El procedimiento ampliado es diseñar la biela en un software SAP o en algo. Le dejo bueno, en este caso también sí tenemos un valor de corte para diseñar los estribos. Entonces acá fíjense que de lo que veíamos nosotros en el hormigón 1 no considera el aporte del hormigón al corte. Recuerdan que el BN era igual al BC más el BS que aporta el hormigón más la armadura. Pero acá directamente me está diciendo que despreciemos este aporte que es directamente el de las armaduras. Un poco de reglamento y de le dejo para ustedes que vean estos detalles. Ahí en columna hay un detallado también, ¿no? No sé si lo pasó. Es todo. Ahí está. Pero pide una zona de crítica. Sí, lo mismo que... ¿Por qué la zona crítica en columna? ¿Habrá también rótulas plásticas? ¿Queremos que se formen rótulas plásticas en columna? Ah, muy bien. ¿Y por qué pido entonces densificación en columna también? Si ahí no va a haber rótulas plásticas. Sí, el objetivo es confinarlo, pero ¿por qué tengo que confinar ahí? Bien, sí, aumenta la probabilidad de pandeo, puede ser, está muy bien, pero fundamentalmente es porque el corte es una falla frágil y el concepto de la unidad 2, que se lo voy a pedir en cuestionario, seguramente es, yo trato de que se formen rótulas plásticas en vigas y que todo el método de diseño por capacidad y que todos los otros modos de falla, corte, columna, empalme, que ahí se va a dar, Ezequiel, todos los otros modos tienen que estar, garantizarse que no tienen falla. Como en esa zona hay un corte importante, yo tengo que densificar para evitar falla frágil por corte. ¿Está? Aquí tenemos los requisitos de lo que sería detallado para el hormigón armado. Tenemos
las longitudes. Fíjense que en la fórmula general que nosotros teníamos para calcular la longitud de anclaje, era todo un paréntesis donde incluían todos los valores, el recubrimiento, los estribos, el diámetro, la ubicación de las barras, todo eso por el diámetro de la barra. ¿Sí? Entonces acá ya está resumido, pero sigue siendo la misma esencia, la longitud de anclaje. Entonces estas L1, como se recomienda ahí, son las LD. Y son las que es más práctico quizás verlo, la forma en la que se tienen que hacer los anclajes en los esquemas. Pero anda en 60 veces el diámetro de la barra, con extremo recto, y 50 veces el diámetro de la barra con el gancho. Realmente el gancho a 90 grados. Lo podríamos verificar con la otra fórmula, y sí, digamos, y lo que no tendríamos es la cobertura del diagrama, porque no hay un diagrama. Entonces acá tenemos los detalles, y esto, o sea, no, son muy importantes porque hacen a la vinculación del encadenado entre sí y con la fundación. ¿Sí? Entonces acá yo les pido estos detalles también. No se vale poner L1 ni poner los recortes de esto. O sea, usted tiene que calcular cuánto vale L1, cuánto vale este LF, que es a donde se termina. Fíjense cómo se doblan las barras, lo mismo que veíamos en hormigón. Si acá, por ejemplo, cuando llega un encadenado que me divide dos paneles, por ejemplo, no puede llegar la armadura y separarse, ¿sí? Tiene que confinar el muro. ¿A qué longitud se va a cortar? Por lo menos dice 0,8 de L1. No hay mucho cálculo para hacer, es algo sencillo, pero hay que detallarlo bien. ¿Eso hay que ir para la mano? Vamos a tomar. De todos los muros que tengan, dibujan esto y le ponen las secciones de la columna de encadenado y de la vía de encadenado que le dé. Por lo menos para un muro se ve. Por lo menos para un muro. Si ponemos para todo, ahí agregué para un murito, tiene que estar todo esto. Si no está esto, cero, está aquí. ¿Sí? ¿Qué pasaba de la fundación? Estos detallados son, digamos, tediosos de hacer, dibujarlo y todo eso, pero es muy importante hacer el ejercicio porque es lo que, como ya dije en la teoría, es la clave del diseño por capacidad. El detallado es lo que permite que se formen las rótulas plásticas, ¿no? Entonces tenemos que darle importancia a todo este tipo de detalles de armadura. Sí, por eso plantear un empalme arriba. Realmente en un nivel no hay empalme, pero sí en un edificio clásico. Yo el primer edificio que hice, bueno, a ver, ¿cómo carajo empalmo? O sea, porque la planta baja tiene que salir derecho de la fundación y no puede empalmar. ¿Sabían eso ustedes en un edificio? En cambio ya en altura ya hay que ir empalmando, porque las barras no son de 12 metros, son de 11,80, 11,89, 11,90, no son nunca de 12 metros. Entonces hay que empalmar y bueno, hay que saber dónde empalmar, cómo empalmar, ¿no es cierto? No se puede empalmar en zona crítica, por ejemplo, porque en el caso no de mampostería, pero sí de estructura porticada, tenés una concentración de armadura que no te entra una armadura más, como no pretenderás empalmar en las zonas críticas. Bueno, acá también, ¿no es cierto? Tenés el lugar de donde empalmar, qué longitud tenés de empalme, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de cosas. En los tercios centrales concretamente hay que empalmar. Eso ya lo sabían ustedes, pero bueno, acá sigue la misma nomenclatura. Se empalma siempre en la zona central, donde tengo menor esfuerzo de corte sísmico. Acuérdense en el diente de sierra que tenemos en un edificio o en una casita de 2 o 3 niveles. Entonces hay que empalmar lejos de los lugares de diente de sierra alto, donde está el corte sísmico. Hay que empalmar en el tercio central.
¿tá? Las zonas no comprometidas. Sí, ahí no sé qué duda. El muro 4 que tiene la pendiente, por decirlo así, ahí dijo que tenían que poner una vía encadenada porque el ángulo es mayor a 15, si va a 16. Esa vía encadenada pasa a separar ese muro, por decirlo así, en dos paneles, uno rectangular, uno triangular. No, bueno, si uno lo ve gráficamente así, lo divide en dos, digamos, en la altura, pero sigue siendo uno solo. Es simplemente por la condición de que tiene esa, acá quizás no se lo ve porque está al borde del 15, tendría una pendiente mayor, no puedo, es como que me queda muy alto arriba, y entonces tendría que verificarlo con la altura esa. ¿Sí? Y la verificación de paneles, la del artículo 4, todo eso que dice que la altura del panel debe ser mayor a 1.5 la longitud del panel. Sí. Por ejemplo, ahí ese muro, ese panel tiene 3.2 metros, multiplicado por 1.5 te da 4.8, y esa longitud es de 2 nomás de ese panel, de esa altura, digo. Entonces no cumpliría esa verificación. Pero probaste con el promedio de las dos, porque al tener esa pendiente, Claro, no es solo la de arriba, por más que lo dividas, digamos, con la vida. claro, el promedio es 2.5. 2,5. Y sigue siendo menor a los 4.8. ¿De cuál verificación me sirve? La del artículo 4.1.2, que dice que el H0 debe ser mayor a 1.5 de L. Esa condición se debe cumplir para muros muy angostos, que no es el caso En este caso, pero no creo que te des. Cuando son muros de 1 metro, seguro le quiero poner una viga de encadenado en el medio. Eso es todo. ¿Está? Pero los muros de 1 metro es que no verifica. Este creo que tiene, ¿cuánto tiene de ancho? 3 por los 2,5. 3 metros, sí debe verificar. Por eso para que veamos cuál es el calculemos, sino porque... Y capaz yo tengo que interpretar. A ver, fíjate, ¿cuál era? Es 1,5 de... ¿Esta de tu decía? Claro, esa. Esa, ¿ves? La longitud es 3, por 1,5 son 4,5. Claro, no te da ahí porque es medio chicón. Y bueno, mándale un encadenado a mitad. Tengo que mandar otra vía encadenada para dividir. Una viga de encadenado nada más. Que ahí te conviene mandar, perdón, ahí me viene bien para darle eso, no lo dije en la teoría. Cuando le haga falta otro encadenado horizontal, lo mandan encima de las aberturas. Y entonces vos ya estás matando 2 pájaros un tiro. El dintel que te piden y el encadenado que te está exigiendo la norma ahí. No te da, es solo poner otro encadenado. Por ahí no sé si lo dijimos en la teoría o en la práctica. El hecho que no cumpla eso no quiere decir que el muro no sirva. Lean el artículo. Quiere decir que es necesario poner un encadenado horizontal nada más. ¿Quedó claro en eso? Lo mismo que abertura, cuando no me cumpla el 10% de la abertura del muro, no quiere decir que el muro y la abertura no sirven y no verifica el cálculo y tengo que empezar de nuevo. No, significa que tengo que poner 2 columnas al costado y nada más. Lean el enunciado, ¿no? El panel se subirá a mitad de altura, cuando ocurra tal cosa. No le están pidiendo que eso verifique. ¿Está claro con eso? No son condiciones de verificación. Y eso pasa mucho, ¿vale? En lo parcial o me pasaba antes. Pero ¿qué pasa si eso no verifica? No verifica la estructura. Por favor, no dice eso el artículo. Simplemente dice, che, mándale un encadenado horizontal. Eso es todo lo que dice. ¿Está claro? Es todo, no pasa nada, le mandó un encadenado horizontal. Sí, está más estricta. Pero básicamente en todos los muros angostos, todos los paneles con poca longitud, hay que mandarle un encadenado horizontal. En este caso puede utilizarlo también como en la parte de abajo, creo que la ventana le queda muy a filo acá para el encadenado. Claro, y ahí puede mandar otro encadenado. Una arriba y la otra abajo. No te aclara dónde el encadenado es. Sí que lo puedes poner perfectamente arriba de la ventana. Nunca en medio de la ventana. Y va a tener que poner 2 ventanas, ¿no? Si yo tengo 2 encadenados así y en la
viga justo de la mitad no se puede. Claro, o hacer la ventana un poco más abajo. Dice, bueno, a la mitad de la altura, o por lo menos vos la ubicás y chequear de vuelta esto. Los arquitectos ponen las ventanas donde se les ocurre, pero yo como ingeniero trato de hacer la ventana a la altura de las dinteles de columnas para hacer un solo dintel. Por eso es que yo siempre mando las ventanas de los 2 metros para abajo. Pero es para no evitarme hacer más dinteles. Pero se puede hacer ventana donde uno quiere, obviamente. Diseño es libre, ¿cierto? De hecho, acá tenemos todo vidriado por una condicionante de que los alumnos tengan buena iluminación. Entonces, acá no se hizo dintel, directamente pasamos a la viga estructural. Siempre necesitan dinteles, las vigas más allá de la cuestión sísmica, sino como le da rigidez, se abre la ventana. Acá el dintel está funcionando la viga estructural. ¿Estamos? Entonces hay que ser coherente además de las reglamentaciones, ¿no es cierto? Coherente constructivamente. Aquí quizá, no sé si estamos interpretando bien, pero el panel es casi cuadrado. Yo creo que dice que el panel se subdividirá a la mitad de la altura cuando se cumpla esta condición. Claro, sí, eso, compañero, no lo había interpretado bien, pero estaba. Más o menos, o sea, casi el panel cuadradito, es raro ponerlo en horizontal. Sería para el que había quedado de 80 centímetros. Claro, esto por ahí lo asociemos por la forma en la que me pide acá, es si yo tengo un panel así, o sea, como muy exagerado rectangular, es algo como esto, entonces para dividirlo. Si yo tengo acá algo así, que le puede haber quedado así en este, por ejemplo, no sé si en este de acá o a lo mejor este que le queda acá al lado de la en ese que tiene una forma así alargada, o sea, en ese seguro. No hay que chequear. Y acá por ahí si necesitamos el encadenado, debemos de ponerlo como que haga de un dintel de la abertura esa. Si no, hay que bajarlo un poco a la abertura y poner el encadenado. Por la cuestión de la tensión. Bueno, y otra cuestión más. Tenemos la verificación de las fundaciones, como había planteado una compañera que no es algo que figura en el reglamento, porque es algo ya de la fundación. Sí, obviamente tenemos que hacerlo, así como en todo hormigón 1, tenemos que llegar a calcular la fundación. Sí, tenemos muchas tipologías de fundaciones, superficiales, profundas. Dentro de superficiales tenemos aisladas, tenemos combinadas, tenemos corridas. ¿Sí? Entonces, lo que apuntaba a hacer la verificación acá, en realidad más que de la fundación, es de determinar el tamaño de la fundación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y lo podemos hacer porque lo sabemos hacer, estabilidad 2. ¿Sí? Es las tensiones, como pueden ver acá. Bueno, con este corte también vamos a tener en la base un esfuerzo axial, que sería este que tenemos acá, el normal, más el peso del muro, y vamos a tener un momento. Ese momento va a ser este momento más la altura del muro por el corte. Si llevamos todos estos esfuerzos a la base, con esos esfuerzos en estado de servicio, lo que hacemos es determinar las tensiones. Les puede dar diagramas de tensiones así. La superposición de las tensiones normales con las tensiones del momento. Esta tensión máxima que yo voy a obtener acá tiene que ser menor que la tensión admisible del suelo.
en función de la capacidad de carga del suelo. Eso, ¿cómo vamos a hacerlo verificar? Con la dimensión de la fundación. Esta fundación, va a tener una longitud L y acá una base B. ¿Sí? Entonces, esta habilidad 2 lo podemos hacer tranquilamente. ¿Sí? No se lo vamos a pedir ahora porque a nuestro criterio por ahí es mejor que ustedes vean en fundaciones todas las variantes que tienen, porque acá nos estamos limitando a un muro chico, una sola base chica para ese muro. Pero yo tengo una base corrida, yo todo este muro, por ejemplo, no tengo por qué, si bien yo tengo muros acá, no tengo por qué empezar a dividir la fundación para este muro. Acá se va a chocar con la del otro muro, acá va a tener otra así, acá va a tener otra así. Y puedo hacer toda una fundación corrida, que es una viga. Una viga puede tener la forma de viga así, a donde apoya el muro, puede tener una forma así, donde apoya el muro, puede tener una forma así, corrida en toda la longitud del muro. Entonces eso no se resuelve de esta forma. ¿Sí? Esto es para que tenemos una fundación, una longitud más chica y esto se comporta como un bloque rígido. Esto no, eso no. Eso ya hay que entrar en otra teoría que diga sobre el hecho elástico, sobre la elástica. Sería equivalente a hacer toda una base corrida fundada en resortes. ¿Sí? Entonces eso es diferente y eso ya es tema más de fundación. Sí, yo tengo que quedar con el concepto de que parte del muro es la fundación. ¿Sí? Y es importante porque cuenta como el encadenado inferior. Y de hecho, si yo diseño bien mi fundación, me evito de verificar hasta incluso cargas perpendiculares al muro para carga sísmica. Entonces acá, el procedimiento es eso, para carga de servicio, nosotros lo que vamos a hacer es verificar la capacidad de carga del suelo, proponiendo un tamaño de la fundación, o sea, L y B. Una vez que eso esté verificado, ya tengo yo la geometría de la fundación. Entonces lo que hago ahora es calcularle la armadura. Y eso hace como una viga. ¿Sí? Acá, si esta viga llevará estribo, llevará sus barras. Acá también llevará estribos, llevará sus barras, llevará una parrilla con la solera abajo, con la armadura mínima. ¿Sí? Por eso todas esas cuestiones ustedes lo van a profundizar, así como en hormigón 1 no profundizamos nosotros en el cálculo de los esfuerzos para las losas, ¿se acuerdan? Esto es toda una materia de estructuras laminares para ver eso. La fundación es lo mismo, ¿sí? Pero me quedo con el concepto y lo completo en fundación. La última verificación que nos queda es del capítulo. Fíjense que el capítulo 5 me dice mampostería encadenada armada. En el problema 2 les va a tocar a algunos, ¿sí? Yo les puse encadenada simple, encadenada armada, con los 3 tipos de mampuesto, con los 3 tipos de mortero, para que variemos en eso, en la rigidez y en la masa, nada más. Acá lo que me dice es los requisitos para colocar esa armadura horizontal que va perdida en el mortero, ¿sí? Que me va a aumentar un poco las propiedades, la resistencia del muro encadenado simple. Estas son barras que se colocan cada cierta cantidad de altura o de filas de ladrillo y generalmente son 2 barritas. ¿Sí? No se arman encadenados, en medio no pasan las barras, se anclan a los encadenados y quedan ahí.
Obviamente que eso está condicionado a un tipo de mortero. No podemos poner un mortero normal sin cal. Sí, eso lo saben ustedes de formación, de materiales. Capítulo 6 tenemos 100 encadenados verticales. Capítulo 7 reforzada trabajadora distribuida, como vamos a ver. Y pasamos al capítulo 8. Me dice acciones perpendiculares al plano del muro. Tenemos que verificar nosotros que esto, el estado límite último para momento fletórico. Entonces, aquí lo que ya me dice es, acá, este sería la verificación. El estado límite último, momento de diseño, tiene que ser, que es el phi, en este caso de flexión, que también es el 9, por el momento nominal, tiene que ser mayor que el momento requerido, el momento que proviene de las cargas. Entonces, aquí el reglamento ya me dice cuánto vale el momento nominal que tenemos acá. Depende, obviamente, de la resistencia de compresión del muro, del F'M y del espesor. ¿Cuánto me daría esto? Para un muro de 20 y el valor que tomamos del F'M, ladrillo cerámico para el práctico. Esto ya me da el momento. Claro, pero el MU sigue diciendo acá. Ese sí, el MU hace falta. Pero el LN no, Claro, en este momento dice la carga. Por eso. ¿Y qué te da muy parecido ese módulo? Sale de las dos formas para que lo verifique, total no ¿El FM también en pascal y el espesor en centímetros? en newton milímetros, newton metro por metro, los momentos, el espesor entra en milímetros y el F'M megapascal. Es un momento como calculábamos en LOSA, que ahora es el muro solicitado a cargas perpendiculares al muro, como veíamos en LOSA. Nosotros lo hacíamos con la tabla de Marcus, que era una dirección, lo hacíamos con un ancho unitario. ¿Cuánto me da? Primero, ¿cuánto tomaron del F'M? 1.75. O sea, este 1.75. El espesor 200 milímetros. ¿Cuánto me queda el momento? Le va a dar en newton, metro sobre metro, pásenlo a kilonewton. Puede ser, tienen que andar más o menos en ese orden, de 5 a 10, más o menos 15.
kilonewton metro por metro. Eso es el momento nominal, lo que resiste, lo multiplicamos por 0,9 y me da el momento de diseño, es lo que resiste, la parte que resiste el muro. Eso ya me lo da. Sí, toman lo mismo para muro portante que para muro no portante. No lo chequeé en 500. Porque antes había un coeficiente que Sí, era de claro, le chequear el 501. Pero esto más o menos anda en el orden de lo que Escuchen, claro, antes el momento nominal por el diseño era simplemente W por FI sobre gamma M. Era la norma anterior. El W vale B por T cuadrado sobre 6, ¿no es cierto? Porque es ancho por altura al cuadrado sobre 6. Por el FI sobre, y este varía 2,6 o 2,3 creo. Este sí es resistente, por su factorcito, pero lo llevamos con las dudas. Pero creemos que se trata de lo mismo. Claro, sí, lo mismo. Estamos Claro. haciendo expresado, claro, la forma Perdón, 2,6 y 1,6. 2,6 para el muro resistente y 1,6 para no resistente. Porque vos tenés que verificar todos los muros. Entonces vos fijate hacer un sexto, el B unitario, ¿no es cierto? Un sexto dividido 1 por 2,6, ¿cuánto te me da eso? A ver, del otro lado. Un sexto dividido 2,6. 6%. ¿Puede ser? Sí. Un 6%. Bueno, ¿y cuánto da esto? 3 sobre 3,22 sobre 0,093. 3. 94. Bueno, un 9,4%. Entonces, fíjense, para muro resistente, esto me daba un 6%, ahora te dan un poquito más que aguanta. Pero para muro no resistente, esto te da un 10%, que es casi lo que se da en la norma ahora. Se te está dando la resistencia de un muro no resistente. No, este es para resistente. Este es para resistente. Con la 501. Bueno, para resistente, entonces te está dando un poquito más de momento nominal. Antes era un 6% y ahora es un 9%. Casi un 10% de resistencia nominal multiplicado por el espesor al cuadrado y por la resistencia real. Entonces es lo mismo, o sea, esto es la fórmula. ¿Qué es lo que corresponde? Si usted lo hace con la fórmula, no Eso es es más resistencia de material. Pero claro, estos coeficientes eran castigadores. Ahora le han dado el lugar del 6%, le han tirado al 9%. O sea, esta norma es un poquito más objetiva, rápida, coeficiente, y como ya hay mejores materiales, mejores calidad, mejores todo, son más laxos. Está basado en la experimentación actual, digamos. Esto está basado en la experimentación de los años 80, 80 no sé qué tienen ustedes, 82. Perdón, no ese que joven. Entonces eso es lo que resiste el muro. ¿Sí? Y acá, antes de ver lo que solicitaría el muro, veamos la misma aclaración que es lo que yo le decía al principio, que incluso para carga perpendicular al plano del muro, me dice acá, cuando un panel de mampostería encadenada se encuentre a nivel del suelo, o sea, solo el de planta baja, tenga un solo piso, y cumpla con las dimensiones máximas dadas en el artículo 4.1.2, o sea, todo lo que era la parte de encadenado, abertura y demás, y se cuente con los encadenados reglamentarios en todo el perímetro, queda eximido de la verificación a flexión provocada por estas cargas perpendiculares. O sea que habría que chequear para el problema 1, no haría falta hacerlo. ¿Sí? Si nosotros cumplimos con todos estos requisitos, ¿sí? Tenemos los encadenados bien diseñados, con su armadura y demás, no haría falta. Es lo mismo que estábamos diciendo allá. Porque además la carga
depende del peso, digamos, la carga sísmica que va a estar actuando depende del peso y del coeficiente sísmico. ¿Sí? Entonces, esto en el problema 1 quedaría, si verificamos todas estas cuestiones, no haría falta hacer esa verificación. En el problema 2 ya habría que chequearlo. ¿Sí? Entonces, lo vemos igual ahora, para que ya lo podamos hacer en el problema 2. ¿Qué me dice acá? El esfuerzo de flexión requerido, o último, o sea, lo que solicita el muro, originado por las acciones perpendiculares al plano del muro, se determinará mediante procedimiento fundamentado en la teoría de línea de rotura, la teoría elástica o en otros procedimientos debidamente justificados. Entonces, eso sigue, lo vamos a tomar como referencia a lo que hacíamos en la norma anterior, porque no se trata de una cuestión de un reglamento o el otro, sino un procedimiento, ¿sí? Considerando esa acá la teoría de líneas de rotura. Entonces vamos a ver qué es eso. La carga, me dice acá, bueno, también si cumplo con estas condiciones, fíjense, se exime de la verificación a la estabilidad lateral cuando dice ubicado hasta en un segundo nivel, está apoyando bordes paralelos, casi paralelos. Así que lo mismo de todo el capítulo 4. Y además que cumpla estas condiciones. O sea, esto, la altura dividido el espesor, me da una referencia o me lleva a un concepto de la MLT del muro. ¿Sí? La carga que solicita, o sea, la carga distribuida que vamos a considerar, va a ser coeficiente sísmico por esta carga Q. Veamos qué significan esos. La carga Q dice peso propio del muro y de los objetos fijados al muro, en este caso por unidad de superficie. O sea, va a ser el peso específico del muro por el espesor del muro. Y este coeficiente, el CPK, dice el coeficiente sísmico de diseño determinado según el 103, que podemos utilizar nuevamente en la forma simplificada. Y ese valor quedaba 0,44. Entonces tenemos el valor de la carga. Lo que tenemos que ver es el momento que me produce esa carga. Lo que vamos a utilizar son estas tablitas que están al final. No sé si se las subo aparte de la tabla. Para que vengan, no se las subo aparte a la tablita. Nos veamos. Es algo similar, como la ve ahí, a lo que usamos en la tabla de Marcos. ¿Sí? Depende de unos ciertos parámetros, es algo que está tabulado, basado en cuestiones numéricas, experimentales. Una tabla más o menos así. Esta es la tablita y me dice el momento que está solicitando va a ser esa carga Q, que esa carga nosotros la tenemos, que es la que vimos recién acá, esta carga Q, por, dice, LI al cuadrado, que sería la altura del muro, dividido un coeficiente. En este caso, medio confuso, le llama MI, M minúscula, I. Si esto sería simplemente apoyado en una sola dirección, sería 8. ¿Sí? Q por el cuadrado sobre 8. Entonces, este valor, MI, acá como son tan legibles, así que tomar que le haga mucho zoom, no se acuerda. ¿Sí? Q por L cuadrado, en principio sería sobre 8 si es simplemente apoyado. Ahora, ¿cuáles son los casos que se nos pueden dar? Que nosotros tengamos dos apoyos paralelos, como que sería losa de una dirección, digamos, que esos apoyos paralelos sean los horizontales, que va a ser la fundación, eso lo vimos también en la clase pasada. La fundación, si es en planta baja, y si no, los diafragmas rígidos de cada entrepiso. Entonces, en mi muro, yo sí o sí tengo que tener como mínimo
acá un apoyo, en el caso de la fundación y un apoyo a nivel del diafragma. Entonces, dos apoyos paralelos. En ese caso es directamente que trabaja en una sola dirección. El tema es cuando ya tenemos 3 o más apoyos. Los otros apoyos verticales los va a dar los muros perpendiculares, no los encadenados. Entonces nosotros podemos considerar acá como que es un apoyo fijo si tengo un muro perpendicular igualmente acá. Entonces ahí ya se me transforma como una losa en 2 direcciones. Entonces el objetivo es sacar el momento. Entonces para eso depende acá de 3 parámetros. Primero, que en el caso que tengamos 4 apoyos, vamos a utilizar el caso número 6. Si tengo 3 apoyos, ¿qué sería más desfavorable? ¿Tomamos esto o que lo tomen como, porque no hay un caso así en la tabla? El más que consiste más chiquito, digamos. Que me dé un momento más chico. Un momento más grande, digamos. O sea, un coeficiente más chiquito. Más chiquito, sí. Pues tenemos 2 alternativas. 8 sería lo peor, digamos. Fíjate, son coeficientes Claro. grandes. Sí, que simplemente apoyado. Claro. En ese caso no me va a dar. Es lo peor, porque tiene mucho más rígido un muro que la viga. Simplemente apoyado. Entonces, fíjate que te da valores de 60, 70, 30. 30, 100, Claro. entonces, si tenemos Más chico. 3 apoyos o 4 apoyos, lo vamos a trabajar con el caso 6, ¿sí? Que sería de tener los 4 apoyos, o sea, los 2 diafragmas y los 2 muros perpendiculares. Si nosotros tenemos solamente 2 apoyos, entonces se lo calcula directo con el valor de momento para 2 apoyos. ¿En qué consiste esta tablita? Que es bastante intuitiva, digamos. Necesitamos estos parámetros. Necesitamos un valor phi que me da 3 posibilidades: 1,5, 2,5, 3,5. Podemos interpolar linealmente entre una y la otra. Necesitamos un valor alfa para entrar en la columna y necesitamos un valor C para entrar en la fila. Entonces todos los valores del MUS minúscula son los que están en el recuadro rojo. Entonces veamos qué es cada una de esas cosas y por qué influyen así. Eso lo puedo mostrar desde acá. Ustedes ya lo vieron en teoría, pero lo recordamos. Primero, el valor alfa es una cuestión geométrica. Esto está acá y me lo dice. ¿Sí? El alfa es la longitud, o sea, la altura dividido la longitud. Ese es el valor de alfa. El valor de C, tiene en cuenta la anisotropía del material. Se comporta diferente, o por ahí le dijo el profe en teoría que podemos simplificarlo por un comportamiento ortótropo. Significa propiedades diferentes en 3 direcciones, en este caso por menos 2, las 2 del plano del muro. Ese valor C me relaciona entonces el módulo de elasticidad en una dirección con respecto a la otra. Eso no tenemos tablas, lo tomamos directamente como 1,6. Bueno, ese valor, acá, sí. O sea, no tenemos sí, mayores Se puede tomar de la informaciones. literatura, de pero Sí, eso lo podríamos tomar por ejemplo, haciendo la teoría del Bochi, lo había hecho, teoría de metas, de homogenización, sino haciendo ensayo, uno puede ensayar el muro en una dirección y después en la otra. Entonces ahí vamos a tener el módulo en uno y en la otra. Como acá tenemos
4 posibilidades, tomamos la más desfavorable, que es esta, una relación de 1,6. Si uno lo puede justificar a eso mediante ensayo, mediante modelos numéricos, puede tomar un valor diferente. La verdad es que consideramos que no vale tanto la pena, salvo que sea un caso muy extremo, muy comprometido, un muro, ¿sí? Si no, no. Entonces el valor de C consideramos 1,6. Y nos queda por ver este valor, ¿sí? Que lo vamos a tomar de esta tabla de referencia. El reglamento no me da exactamente estas propiedades, pero lo tomamos de esta tabla. Está en la teoría, se la pongo igual ahí le hago un resumen de la tablita y se lo dejo para que no tenga la mano. ¿Qué me dice acá? ¿Cuánto es la resistencia a flexión? O sea, no a compresión de corte, ahora dice a flexión. Si el plano de falla es paralelo a la junta o si es perpendicular a la junta. Serían estos casos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos perpendicular a la junta, tiene un valor de 9 para el muro de ladrillo cerámico macizo. Y paralelo a la junta, un valor de 3. Esos valores salen de esta tabla. ¿Sí? Tomamos el valor incluso el más desfavorable, sería este valor de 9 y este valor de 3. ¿Sí? Es como estar viendo de qué manera muy simplificada consideramos el comportamiento de una losa, que sería el muro, en dos direcciones, cuando tenemos propiedades diferentes en una dirección que en la otra. ¿Sí? No es como la losa maciza, que tenemos lo mismo en X y en Y. Acá se comporta diferente, asociado al mismo material. Entonces, conocidos estos valores, nos vamos acá a la tablita y obtenemos el valor de ese MI minúscula. Ese valor nos permite calcular este momento. Y ese momento va a ser el que solicita el muro. Este momento va a ser el que nosotros tenemos que incorporar acá, este MU. ¿Sí? Entonces, la parte que resiste lo calculamos con estas formulitas y la otra lo calculamos de esa teoría. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué subir en la carpeta compartida. Ah, no. Bueno, para que estemos de acuerdo en esto, y si lo decimos hoy, hasta lo que vimos en el problema 1, entra en el parcial. Seguro. ¿Sí? Que las condiciones para un murito, por cuestiones de tiempo, no le podemos tomar un problema completo, como todo esto. ¿Sí? Por ahí se le piden algunas cositas, verificar algo, verificar el corte, obtener algunas propiedades, verificar algún panel, ¿sí? Algo muy sencillo, pero entra en el parcial. Lo que es el problema número 2, eso ya es un problema completo, pero está todo basado en lo que vimos en el problema 1, sumado a lo que venimos viendo en las prácticas anteriores. ¿Sí? Entonces eso ya un ejercicio completo, digamos que ustedes tengan que sacar toda la fuerza y verificar todos los muros y demás, ya entraría por el recuperatorio. ¿Sí? Porque el trabajo práctico se entrega el martes. Perdón, el problema 1 se entrega el martes.
El problema 2 se entrega después del parcial. Para que tengamos tiempo, que hay que ver el planteo, verificar todos los muros, hay que hacer lo que hicimos una vez a mano, hacer una planilla para todos los muros. ¿Sí? Entonces nos lleva tiempo. Profe, ¿más este ejercicio práctico no? Sí. Sí, porque la teoría la evaluamos en el cuestionario. Está bien el integrador. Y el integrador lo más fuerte. 4 es esta vivienda, es algo muy chiquito, ¿sí? Tiene un sector acá donde tiene todo losas, son losas horizontales. A uno les tocó de vigueta, a otro les tocó maciza, eso es para que saquen el peso, que se fijen la dirección, en la apertura nada más. Pero tenemos los diafragmas rígidos en los dos pisos. Después tenemos una parte donde se ve acá una cubierta, un diafragma flexible, simplemente una cubierta. También le puse diferentes materiales ahí, metálicos, de madera, con chapa, con teja. Esto es simplemente para que ustedes calculen el peso. ¿Sí? Acá tenemos un corte. ¿Ves? Se ven, son 2 niveles y tenemos esa galería en el costado. Entonces lo que me dice es realizar el planteo estructural de muro sismo resistente, verificando todos los requisitos de reglamento, que es lo que vimos hasta ahora. Con la diferencia que acá tenemos que determinar las cargas actuantes en cada uno de los muros, de los paneles, y realizar las verificaciones correspondientes. En este caso, me quedaría al corte y chequear los de carga perpendicular. Esto sí, como ya es para todos los muros, lo pueden hacer mejor en la planilla de Excel. Si alguien quiere hacer una forma marcada o algo, lo puede hacer. Usted tiene que hacer un planteo inicial, ¿sí? Ubicando las columnas de encadenado, donde más o menos vimos intersecciones, extremos, los bordes de puerta seguro, en ventana lo pueden dejar ahí, se fijan más o menos de la abertura, hacen un planteo, entonces definen los muros. Definidos los muros, hay que ver todas las verificaciones del capítulo 4. Y con eso lo vamos a ir modificando. ¿Sí? Sumándole esto que yo les dije en la clase pasada, que para considerar en la planta alta que un muro es sismo resistente, tiene que tener continuidad abajo, o sea, tiene que tener descarga hacia la base. ¿Sí? No podemos tener un muro apeado ahí de mampostería, no. Y definido el muro, van verificando y van probando y van cambiando y van tachando muros, van sumándole muros, lo mismo que venimos haciendo. Y de ahí les pido que confeccionen los planos de planta del planteo estructural ya al final, ¿sí? No el planteo inicial, al final. Y solamente detallar las secciones de los encadenados, porque como vimos recién, puede ser que no me dé en todos los casos 4 barras del 8 y el 6. ¿Sí? Si tenemos encadenados diferentes, con secciones diferentes, lo detallamos acá. Esto es un plano de un planteo estructural, ¿sí? O sea, yo tengo que marcar los ejes, en este caso vamos a hacer ejes de pórtico, ejes de muros, tengo que acotar las longitudes, tengo que definir todos los elementos estructurales, llamándole muro 1 en X, muro 1 en Y, 2 en Y, ¿sí? Como definíamos viga y columna, lo mismo acá. Tenemos que indicar las losas, ¿sí? A ver si le queda losa 100 maciza en una dirección, en 2 direcciones, la losa de vigueta trabaja en una sola dirección, así que ustedes se fijan de hacer un planteo, es algo sencillo, y eso es lo que tienen que presentar. ¿Sí? Para todos los casos ponemos muro de 20, que es lo mínimo que podemos considerar, bueno, 18 centímetros. Y si ven muros más chicos, o lo pueden poner de ladrillo macizo, a ver si hace falta, y si no, no lo consideramos.
A cada grupo le puse datos diferentes del tipo que lo vemos acá. Es simplemente para que le den diferentes los valores de masa y rigidez. Entonces tenemos tipo de mampostería, tipo de mortero y las cargas. Cualquier otro valor que a ustedes le haga falta, por decir peso específico del muro, busca. Y cualquier dimensión que necesiten tiene que estar en el plano. Si le hace falta alguna para considerar alguna ventana, ya está durmiendo. A la hora de hacer la revisión del trabajo práctico, va a ser primero en pasar. Dice, se debe subir a la plataforma de manera individual, suben la planillita de Excel y suban un PDF con el planteo. Esto se entrega el viernes 22, pero no se dejen estar. Bueno, mañana entonces avanzamos sobre esto y luego algunas otras cuestiones. ¿Sí? Llegamos acá. Sí. El problema bueno se entrega el próximo martes. Ese martes intentará dar una consulta por la tarde. Sí, eso, te explicamos. Sí, vamos a explicar. Ahora está martes, miércoles y jueves de 3 a 6. Claro, ahí está. Me pregunto más que nada porque bueno, yo iba a hacer un trabajo más que nada el fin de semana, entonces ya a ver si la entrega del problema uno se podía desplazar el miércoles por última para ayudar a completar este martes. ¿Puedo poner el miércoles? Bueno, el miércoles. Muchas gracias. O en todo caso hasta el otro viernes. Lo que pasa es que pues, si le damos mucho tiempo también, Tenemos el parcial encima. volvemos al parcial. Entonces, tratemos de cerrar hasta el miércoles. En todo caso, si ustedes tienen consulta, por ejemplo, el jueves, ya que sea en directo del parcial, o el otro lunes, sea ya específico del parcial. Bueno, muy bien.